Ten buen ánimo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 27, 22 al 25. Es indispensable saber lo importante que es para Dios cumplir su palabra. Cuando los héroes de la fe se desanimaron, recordaban la promesa de Dios. Entendían que si Dios lo había declarado, también lo cumpliría. Dios y su palabra no pueden separarse. Mientras Dios tiene una palabra y un propósito para la vida del creyente, y ese creyente busca a Dios y sigue la dirección del Espíritu Santo, el Señor lo protegerá de la muerte. Debemos luchar por las promesas divinas porque son dignas de ser recibidas. Pablo instruye a Timoteo que tiene que pelear para ver el cumplimiento de todas esas profecías. Timoteo entiende que para recibir lo que Dios le ha prometido tiene que pelear la buena batalla. 1 Timoteo 1:18. Quizás te preguntes, ¿por qué hay que pelear para obtener lo que Dios ya nos ha prometido? Porque experimentarás diversas oposiciones que vendrán a la misma vez. Cada palabra que Dios dirige a tu vida se cumplirá, pero lo que determine su cumplimiento será tu fe. En nuestro país la fe se ha convertido en un lujo, en algo que no es siempre necesario. En los círculos religiosos la palabra fe se ha convertido en un cliché, en un simple decir. La prosperidad en los Estados Unidos ha cegado a los creyentes. Por eso muchos preguntan, ¿para qué la fe cuando tenemos todo al alcance de la mano? La realidad es que entre más dependamos de nuestros recursos materiales, menos vamos a ejercer nuestra fe, causando un naufragio de las promesas de Dios para nuestras vidas. Las tormentas son lanzadas por el enemigo en el momento en que Dios te escoge como su vaso especial para usarte para su gloria. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, leemos que Jesucristo dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es interesante observar que la Biblia dice que había otras barcas. Sin embargo, la única barca que fue azotada por la tormenta fue la que Jesús había escogido, aquella sobre la cual había una palabra profética. La barca destinada a cruzar al otro lado, la que Jesús declaraba, la que iba a servir como vehículo para el cumplimiento de lo que Jesús declaraba, se vio amenazada por la inspiración de Satanás. Los discípulos creyeron que se iban a ahogar. No conocían los propósitos que Jesucristo tenía para ellos. Dejaron que la tormenta determinara su fe. Fueron a despertar a Jesucristo y el Señor calmó inmediatamente la tempestad. Pero después que los discípulos hubieron celebrado el milagro del Maestro, recibieron la represión por su falta de fe. Pablo también se encuentra dudando en la tormenta. La nave se está haciendo pedazos junto con su fe. Dios entonces le envía un ángel que le informa que es necesario que compadezca ante César. Pablo entiende que sobrevivirá porque Dios llevará a cabo su misión y su propósito. A veces el ataque es tan grande que nubla el propósito de Dios en nuestras vidas. En tales momentos tienes que levantar la vista y ver más allá del presente y decidir que lo que ahora ocurre alrededor de ti no se compara a lo que Dios
manifestará en su tiempo perfecto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. No te enfoques demasiado en no te enfoques demasiado en lo que se ha manifestado. Sean tormentas, huracanes, maremotos, inundaciones. Mira más allá de lo temporal, pues hay un plan permanente que Dios quiere desarrollar en tu vida. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. La Biblia nos habla de un gigante filisteo llamado Goliat, que causó gran terror en el pueblo de Dios. Las promesas y bendiciones de Dios para su pueblo Israel estaban bloqueadas porque se habían olvidado de lo que Él les había prometido. En lugar de confiar en su Dios, prefirieron depender más en sus propias fuerzas contra aquel gigante amenazador. Los propósitos de Dios estaban paralizados por un gigante de 9 pies de altura. Israel, que fue llamado y escogido por Dios, estaba ahora paralizado por su falta de enfoque espiritual. Pusieron más atención en la fisonomía de Goliat, en la anchura de sus hombros, en sus bíceps y tríceps, en fin, en su musculatura. Temblaban cuando se fijaban en su casco de bronce, en su cota de malla que pesaba 125 libras, en las grebas de bronce que traían sobre sus piernas. La jabalina de bronce que cargaba entre sus hombros pesaba 15 libras. Su escudo pesaba tanto que un hombre, su escudero, lo cargaba delante de él. Cuando David escuchó que los escuadrones de su Dios estaban siendo provocados, no le importó investigar el trasfondo del que ahora amenazaba a su pueblo. Él sabía que las promesas de Dios eran más poderosas que las amenazas de su oponente. Su fuerza y convicción nacieron de su relación con Dios. Este joven tenía una relación íntima con el Dios vivo. El Señor honró su palabra en el momento en que David se dispuso a que él lo respaldara. El joven no solo desafió al gigante, sino que también provocó un respaldo sobrenatural cuando le entregó su batalla a Dios. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Es importante recordar siempre que cuando usamos nuestra fe, las tormentas y los vientos enviadas para destruirnos sirven mejor como instrumentos de ayuda que nos asisten para lanzarnos a nuestro destino. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Amas a Dios? ¿Has sido llamado por Él? ¿Tiene Dios propósito contigo? Si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa, te felicito, porque toda amenaza lanzada contra ti servirá a tu favor. Ten ánimo y confía en lo que Dios te ha prometido. Tu promesa puede ser espiritual o material. No pierdas la esperanza, ten ánimo. Dios responderá en su tiempo señalado. Aunque la nave que habría de servir para transportarte al lugar que Dios te ha prometido se está haciendo pedazos, ten ánimo. Dios ha dicho que aunque la nave sufra pérdida, tú y los tuyos serán protegidos hasta llegar al destino que Él tiene para ti. No te enfoques demasiado en la pérdida temporal. Fija tus ojos en las ganancias eternas. En Mateo 13, 24 al 30, leemos la parábola del trigo y la cizaña que contó Jesucristo. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. A veces oramos para que Dios arranque lo negativo de nuestras vidas y deshaga toda mala situación, tragedias, enfermedades y catástrofes. Cuando no vemos el fruto de nuestras oraciones, cuestionamos a Dios. Mucho se ha revelado al no entender por qué, juntamente con las bendiciones, el trigo, crecieron los problemas, cizaña. Nuestra mente humana solo puede interpretar lo natural. Por esta razón dice la Biblia: la mente carnal no entiende a Dios. En el Salmo 73, el salmista manifiesta confusión al no ver el trigo de su fidelidad, sino que solo nota la cizaña de los impíos. Y escribe: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La cizaña siempre es necesaria para que el trigo crezca. El dolor y el sufrimiento fertilizan nuestro destino. ¿Cómo podríamos ser victoriosos sin conflictos? Los vientos contrarios son imperativos para llegar a la meta y cumplir nuestro destino. José tuvo que sufrir para llegar a su destino final. La traición de sus hermanos, la conspiración de la esposa de Potifar, los años de prisión le sirvieron como su incubadora. Según Génesis 45:5, todo estaba en el plan de Dios. El trato que recibió David por parte de sus hermanos preparó su carácter y formuló valor y tenacidad. Los años de ser ignorado por su padre Isaí y ser objeto de la mofa de su hermano mayor Eliab le sirvieron como un campo de entrenamiento para subir al cuadrilátero a enfrentar al opresor Goliat. Hebreos 5, 7-8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hasta Jesucristo tuvo que experimentar dolor, padecimiento y angustias para aprender a ser obediente. Estoy seguro que sus discípulos fueron usados por el Padre para desarrollar paciencia y obediencia en los días de su humanidad. Y siendo hijo de Dios, mientras vivió como un ser humano, tuvo que lidiar con la cizaña de la vida. De igual manera, Dios permite vientos y tormentas para perfeccionarnos. Mi paz está en saber que si obedezco su palabra y la honro con mi vida, no importa la gravedad de la situación, Dios permitirá lo que me conviene para producir en mí algo que en situaciones normales no se conseguiría. Romanos 8:28 nos alienta cuando nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados.